Imagina esto: 12 horas enteras, encerrado en un asiento más estrecho que una cabina telefónica. No hay pausas, no hay descanso, no existe la posibilidad de levantarse a estirar las piernas. Solo el rugido constante del motor, el calor que se acumula bajo la cúpula de cristal, y un horizonte interminable que exige atención absoluta. Esa es la realidad de un piloto de F-16 en una misión de combate de largo alcance. Desde fuera, el F-16 es pura potencia, un misil con alas capaz de surcar el cielo a velocidades supersónicas. Pero por dentro, lo que se libra no es solo una batalla contra el enemigo, sino contra el propio cuerpo humano. El espacio es tan reducido que las rodillas rozan los paneles, los hombros chocan contra los laterales, y los arneses aprietan tanto que moverse más de unos centímetros es imposible. Cada minuto se convierte en un desafío físico y mental. El ruido no cesa, la presión aumenta, y la mente del piloto debe permanecer alerta, sin margen para el error. Afuera, la misión continúa. Adentro, la pregunta es otra. ¿Cómo soportar tantas horas sin comida caliente, sin agua fresca, sin siquiera un baño? El reloj avanza lentamente, y lo único que mantiene al piloto en condiciones de seguir volando no es el confort, que no existe, sino la resistencia humana. Porque ahí arriba, a 30.000 pies, el verdadero límite no lo marca la máquina, sino la persona atrapada dentro de ella. Sobre el papel, un F-16 parece imparable. Con la ayuda de un avión cisterna, puede reabastecerse en pleno vuelo una y otra vez, extendiendo su autonomía hasta donde la misión lo exija. En teoría, el caza podría mantenerse en el aire durante horas, incluso más de medio día, siempre que haya combustible disponible. La máquina no se queja, no se cansa, no siente hambre ni sed. Pero dentro de esa cabina diminuta, la historia es muy distinta. El piloto, por muy entrenado que esté, sigue siendo un ser humano sometido a condiciones extremas. La fatiga aparece primero en los músculos rígidos por la falta de espacio, luego en la mente que debe procesar constantemente información. Rádares, comunicaciones, amenazas en el horizonte. Cada segundo de distracción puede significar la diferencia entre regresar a la base o no volver nunca. El contraste es brutal. La aeronave, una joya de la ingeniería, está diseñada para rendir sin descanso. El piloto, en cambio, debe lidiar con la biología más básica: comer, beber, ir al baño, mantener la concentración. Y cuando la misión se alarga gracias al reabastecimiento aéreo, el verdadero límite deja de ser el tanque de combustible. El límite es la resistencia humana. En operaciones sobre Irak, Afganistán o más recientemente en patrullas de la OTAN sobre Europa del Este, los F-16 han permanecido en el aire entre 8 y 12 horas seguidas. No porque la máquina lo impusiera, sino porque la misión lo demandaba. Y cada vez, el factor decisivo no fue el jet, sino el cuerpo del piloto que debía resistir en su interior. Es ahí donde surge la pregunta clave. ¿Cómo se prepara a alguien para sobrevivir en un entorno tan hostil, donde lo más básico, alimentarse, hidratarse, incluso respirar, se convierte en estrategia? Cuando escuchamos raciones de combate, muchos imaginan un paquete caliente de comida listo para abrir o una mesa improvisada en una base militar. Pero dentro de un F-16, la realidad es mucho menos atractiva. Ahí no hay bandejas, ni utensilios, ni tiempo para comer con calma. Cada bocado es una maniobra calculada para mantener el cuerpo funcionando, no para disfrutar. El piloto no lleva un almuerzo organizado, sino pequeños paquetes escondidos en los bolsillos del traje de vuelo. Barras energéticas, frutos secos, trozos de carne seca. Alimentos compactos, ricos en calorías y fáciles de comer con una sola mano, mientras la otra sigue controlando el avión. El criterio no es el sabor, sino la eficiencia. ¿Cuántas calorías caben en el mínimo espacio posible? Imagina abrir una barra de proteína a 30.000 pies, con guantes puestos y la vista fija en el radar. No hay lujo, solo rapidez. Un mordisco rápido entre comunicaciones por radio, otro durante un tramo de vuelo más estable. Así se construye la comida de un piloto, a retazos, a sorbos de energía intermitente. Olvídate de bocadillos grasientos o comidas con migas. Cualquier derrame o residuo en la cabina puede ser un problema serio. Un panel pegajoso, una palanca bloqueada por restos. Por eso, todo lo que entra al avión debe ser limpio, seco y fácil de manipular en un espacio reducido. La comparación con los grandes bombarderos es inevitable. En un B-2, la tripulación puede calentar alimentos y hasta contar con una nevera portátil. En un F-16, la cena es más parecida a la mochila de un excursionista que a la mesa de un soldado. Y sin embargo, esa simplicidad es vital. Cada mordisco mantiene estable el nivel de azúcar en la sangre, evita mareos y sostiene la concentración. En combate, el hambre no es una molestia, es una amenaza.
Porque un piloto con la mente nublada por falta de energía es un piloto vulnerable. Así, en medio del ruido ensordecedor y la tensión del vuelo, un pequeño trozo de barra energética puede convertirse en el combustible que marca la diferencia entre la fatiga y la lucidez. En tierra, beber agua es un gesto automático. Pero dentro de un F-16, donde la cabina se convierte en un invernadero bajo el sol y el oxígeno seco fluye constantemente por la máscara, hidratarse es cuestión de supervivencia. Las temperaturas dentro del caza pueden dispararse con rapidez. Imagina despegar desde una base en Oriente Medio. El calor del desierto sube a través del fuselaje, el sol atraviesa la cúpula transparente, y en cuestión de minutos la cabina se transforma en una cápsula sofocante. Sumemos a eso la tensión de las maniobras de combate, el sudor bajo el traje de vuelo y la respiración acelerada. La deshidratación llega más rápido de lo que uno imagina. El cuerpo humano no avisa con delicadeza. Un piloto deshidratado no siente solo sed. Su tiempo de reacción disminuye, el juicio se nubla y la fatiga mental se multiplica. En combate, esos segundos de duda pueden ser fatales. La solución, sorprendentemente, no es sofisticada. Los pilotos llevan sistemas de hidratación muy similares a una bolsa de agua de excursión. Un depósito flexible escondido en el chaleco de supervivencia, conectado a un tubo que llega hasta la boca. Basta un ligero movimiento para beber sin soltar los controles. Nada de botellas, nada de complicaciones, solo una manguera discreta que mantiene el cuerpo funcionando a Mach 1. El truco está en la disciplina. No se trata de beber un litro de golpe, sino de sorbos medidos cada 15 o 20 minutos. Lo suficiente para mantener la mente clara, pero sin sobrecargar la vejiga en medio de un vuelo de 10 horas. Así, cada gota se convierte en un recurso táctico. Porque en un F-16, el agua no es solo hidratación, es lucidez, resistencia y, en última instancia, supervivencia. Hay un aspecto de las largas misiones que rara vez aparece en los documentales o en las fotos oficiales. El cuerpo humano no entiende de protocolos militares. Después de 8 o 10 horas en el aire, la biología reclama su espacio. Y en un F-16, no hay baño, no hay rincón privado, no hay pausas. Solo una cabina estrecha donde todo debe resolverse sin interrumpir la misión. La solución es tan poco glamorosa como efectiva. Las llamadas Pidle Packs. Son bolsas de plástico reforzadas con un gel absorbente en su interior. Cuando el piloto las utiliza, el líquido se solidifica al instante, evitando fugas y permitiendo guardarlas de forma segura hasta aterrizar. Algunos modelos incluyen pequeños embudos para facilitar la maniobra en un espacio donde apenas se puede mover un brazo. Otros optan por botellas con tapa hermética, pero la mayoría prefiere las bolsas por ser más discretas, ligeras y seguras frente a turbulencias o maniobras bajo fuerzas G. Porque un accidente ahí arriba no sería solo incómodo, podría poner en riesgo los sistemas de control. ¿Y qué ocurre con algo más que orinar? Técnicamente existen bolsas diseñadas para ello, con el mismo principio de absorción. Pero la realidad es que casi nadie las utiliza. Los pilotos planifican sus comidas y rutinas antes del vuelo para minimizar ese riesgo. Es parte de la preparación invisible que comienza horas antes del despegue. Mientras un bombardero B-2 cuenta con un pequeño sanitario improvisado, el piloto de un F-16 debe resolver sus necesidades en silencio, dentro de su asiento, y seguir volando como si nada hubiera pasado. Es incómodo, es humano, y sobre todo, es una prueba más de que la guerra en el aire no solo depende de la tecnología, sino del cuerpo que la soporta. Volando en un F-16 durante horas, el verdadero enemigo no siempre es el que aparece en el radar. Muchas veces, es el propio cuerpo del piloto que comienza a pasar factura. La cabina es un espacio diminuto donde las rodillas rozan los paneles, los hombros presionan contra los laterales, y el arnés mantiene al piloto tan fijo que mover más de unos centímetros es imposible. Después de 3 horas, la incomodidad es notable. Después de 10, se convierte en tortura. La movilidad es casi nula, pero aún así existen pequeñas estrategias para mantener la circulación. Flexionar los dedos de los pies dentro de las botas, apretar y soltar los músculos de las piernas, rodar los hombros contra el respaldo. Son gestos mínimos que, acumulados, ayudan a retrasar la rigidez. Sin embargo, la resistencia física no es el mayor desafío. Lo más duro es el desgaste mental. Mantener la concentración bajo un ruido constante, con comunicaciones ininterrumpidas y la presión de que cualquier error puede costar la vida, erosiona incluso a los más experimentados. Cada hora que pasa multiplica la tensión psicológica. Por eso, los pilotos aplican una disciplina casi ritual: comer en pequeñas dosis, beber sorbos controlados, regular la respiración. Cada acción está pensada para sostener la mente tanto como el cuerpo. La respiración, por ejemplo, se convierte en un ancla: inhalar profundo, exhalar lento, para calmar el pulso y recuperar claridad en medio del caos. En última instancia,
La supervivencia no depende solo del entrenamiento militar o de la capacidad técnica del avión. Depende de la fortaleza de un ser humano que debe resistir hambre, sed, incomodidad y miedo sin perder de vista el objetivo. Y esa fortaleza no se improvisa, se construye a base de disciplina y control absoluto. La supervivencia en un F-16 no empieza al despegar, sino mucho antes. Horas antes de la misión, el piloto ya está preparando su cuerpo, comidas ligeras y limpias, nada de grasas ni excesos que puedan jugar en contra dentro de la cabina. Proteínas magras, carbohidratos complejos, mucha agua. Cada elección cuenta, porque lo que se ingiere en tierra determinará cómo responderá el cuerpo a 30.000 pies. El café, por ejemplo, se mide con precisión. Una dosis pequeña ayuda a agudizar los sentidos, demasiado puede provocar deshidratación o un bajón en el peor momento. Incluso los detalles más mínimos, como revisar que la bolsa de hidratación esté llena o que haya suficientes barras energéticas en el traje de vuelo, forman parte de la lista de verificación antes de la salida. Cuando finalmente el piloto se ajusta al arnés y los motores rugen, ya no hay vuelta atrás. Cada sorbo de agua, cada bocado de snack y cada respiración controlada se convierten en herramientas tan importantes como los misiles o el radar. El F-16 puede volar indefinidamente con reabastecimiento aéreo. El piloto, en cambio, tiene límites. Y en ese contraste se revela la verdad. En la guerra del aire, la máquina es poderosa, pero la resistencia humana es la que decide quién regresa a casa.